dijimos de que por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es muy sencillo. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país, originada por la corrupción. Existe una pirámide, entonces en la base hay millones de pobres, el 60% de la población. Entonces, yo creo que por humanismo, todos, y por el bien de todos, debemos de atender primero a los de abajo. Te puede decir en una frase: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, es arriba los de abajo. Entonces, y así va a ser, en la medida que se vaya teniendo más recursos, va a ir subiendo a estratos más elevados hasta conseguir una sociedad mejor. Esa es la estrategia. Y vamos ahora a escuchar pues al doctor Alcocer y a Hugo López-Gatell para que nos informen hoy martes cómo estamos en materia de salud pública. Pues de una vez, Hugo. Gracias, señor presidente, secretario de Salud, canciller, directores de las instituciones de salud. Muy buenos días a todas y todos, buenos días a la ciudadanía. Como relata el presidente y hemos comentado todos los días a las 7 de la noche, estamos en el seguimiento diario de la epidemia y hoy me gustaría hacer algunas consideraciones. A reserva de presentar el informe, yo creo que podríamos usar el informe que presenté anoche como punto referencial para quienes no lo vieron y sobre eso les comento la visión panorámica de lo que pensamos está en espera de ocurrir en las siguientes pocas semanas. Aquí lo que vemos en este comunicado que presentamos todas las tardes a las 7 de la noche es primero la situación mundial. Ya no ponemos el mapa, es poco informativo porque todos los países tienen transmisión activa, pero lo que vemos en esta gráfica de barras es la distribución de casos. La altura de estas barras de colores representa la cantidad de casos registrados en el mundo. Las letras son muy chicas en el eje vertical, pero los números en resumen están ahí. Más de 1.773.000 personas han tenido COVID a lo largo de la epidemia desde que empezó en China a principios de enero. Es importante notar que un poco más de 1 millón de personas, casi 1.080.000, han tenido COVID en las últimas 14 días, es decir, las últimas 2 semanas. Esto es importante porque esta transmisión reciente, esta ocurrencia reciente de la enfermedad es lo que realmente está empujando la epidemia, está manteniendo la transmisión, mientras que el resto, del 39% de los casos que ya ocurrieron más allá de 14 días, son personas que se han recuperado en su enorme mayoría, y eso es una buena noticia porque representan, al contrario, en lugar de ser el motor de la epidemia, representan el freno de la epidemia. Entre una proporción más grande, un porcentaje más grande de personas que hayan tenido la enfermedad se recuperen, quedarán inmunes. Inmunes quiere decir protegidas biológicamente de la infección, y entonces tendrán la posibilidad de no transmitir y frenar la epidemia. Desafortunadamente, lo que vemos también son algunos signos no alentadores a nivel mundial, como el incremento, el aumento de la tasa de letalidad. La tasa o proporción de letalidad de caso es
el porcentaje de personas que teniendo COVID desafortunadamente pierden la vida por la enfermedad. Y esto es importante porque lo que representa en buena medida es que conforme la enfermedad se ha propagado en distintos territorios del mundo, no todos tienen la misma capacidad de atención y las dificultades para atender a todas las personas condiciona en muy buena medida la probabilidad de morir. Finalmente, lo que se ve en colores y también en la tabla es la contribución que tiene cada una de las regiones del mundo para mantener activa a la epidemia, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva de manera más clara. En la barra de hasta abajo lo que se ve es Europa, en la barra roja está la región de América. Son las dos regiones del mundo que tienen la mayor contribución, Europa todavía con 48% y América con 43%. En su momento, en la medida en que se empiece a retardar la transmisión y a frenar la epidemia en la región europea, será la región americana la que tenga la mayor contribución a la epidemia. La siguiente. Y este es el mapa de México, en donde lo vamos a presentar en dos maneras, en este y en el siguiente mapa. En este lo que vemos es el número de casos por entidad federativa y hemos destacado que la región metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, dado que son la región más poblada del país, en conjunto ocupan casi el 23% de la población del país, tenemos la mayor contribución con el número de casos. Hasta el momento y desde el inicio de la epidemia en México, que fue el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, se han detectado 5,014 personas que han tenido COVID. 37,000, un poco más de 37,000 han sido estudiadas en su momento como casos sospechosos y han sido descartadas, de ellas 23,000 personas que no presentaron infección confirmada por COVID. Y lo que vemos también es que el mapa ya se empieza a pintar de otros colores, además del verde y el verde oscuro. Ahora está en amarillo algunas entidades federativas, en su momento van a pasar al color rojo. Lo que quieren decir estos colores es la cantidad de casos que se han detectado en esas entidades a lo largo del tiempo. Destaco aquí que, aunque algunos estados están pintados en su conjunto, como el Estado de México o Nuevo León, no quiere decir que en todo el estado existe la misma intensidad de propagación. Claramente está mayormente concentrada en las zonas urbanas, que son las zonas metropolitanas de estos estados. En la siguiente, bueno, y muy lamentablemente, 332 personas han perdido ya la vida relacionado con la enfermedad y sus complicaciones. La siguiente. Este otro mapa, lo que se ve es la intensidad medida por la proporción de personas con respecto a la población que han tenido la enfermedad. Esta medida se llama incidencia y es la medida donde podemos comparar entre estados que tienen poblaciones diferentes. Aquí sí vemos que el estado de Chihuahua, desde luego la zona metropolitana del Valle de México y específicamente la Ciudad de México, así como Quintana Roo y Baja California Sur, son estados que, a pesar de tener diferentes poblaciones, tienen una intensidad de transmisión comparable. Este mapa lo estaremos presentando periódicamente. La siguiente. Aquí se ve la misma información, solamente que en una gráfica de barras. Para ilustrar lo mismo, véase Baja California Sur, como a pesar de que tiene una población pequeña y dispersa, si lo comparamos su número de casos con respecto a esa población, es el estado que tiene la mayor intensidad de la enfermedad. La siguiente. Aquí la Ciudad de México, por el número de casos, es la que destaca, seguida del Estado de México, y en el código de colores es lo mismo que en el mapa originalmente presentado. La siguiente. La distribución de edad es una característica que también hemos destacado a lo largo de estas semanas. Tenemos en México dos fenómenos, uno que nos ayuda y uno que no nos ayuda. El fenómeno que nos ayuda es la juventud. En México el promedio, o más exactamente la mediana, es decir, la mitad de la población tiene 37 años o menos. Si lo comparamos con los países de Europa Occidental o Estados Unidos, tenemos una diferencia de cerca de 12 o 10 años respectivamente en la distribución de edades. Por supuesto, dado que esta enfermedad afecta mayormente en su forma grave
a personas adultas mayores, si tenemos menos personas adultas mayores, nos ayuda. Lo que desafortunadamente no nos ayuda, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es la importancia de las enfermedades crónicas que contribuyen a la enfermedad grave por COVID. Diabetes, hipertensión, obesidad, son tres enfermedades, tres condiciones de salud en las que México destaca con respecto al resto de los países del mundo por ser uno de los países más afectados. 3/4 partes de la población en México tienen sobrepeso o bien tienen obesidad, hasta 14% de las personas mayores de 20 años tienen diabetes y hasta 35% de las personas mayores de 20 años padecen hipertensión arterial. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener una epidemia en donde las personas adultas jóvenes que se veían en la diapositiva anterior, también, pero no la regrese, también tienen afección grave y eventualmente casos fatales. Aquí se ve la distribución en edades intermedias, de 20 hasta 59 años, tenemos en las barras amarillas personas con enfermedad suficientemente grave para requerir hospitalización, no todos en la terapia intensiva, no todos son enfermos críticos, pero sí han requerido hospitalización. En las barras verdes lo que se ve es personas que han tenido enfermedad leve, que se ha manejado en forma ambulatoria en sus domicilios. La siguiente. Aquí se ve la distribución del conjunto de los 5.014 casos confirmados, solamente estamos presentando aquí los casos confirmados que han tenido distintas condiciones clínicas, desde el manejo ambulatorio en sus casas hasta hospitalización y hospitalización en la terapia intensiva y los que han requerido intubación para apoyo mecánico ventilatorio. La siguiente. Aquí sí presentamos los sospechosos. Esto en días recientes parece que confundió a algunas personas que no tenían claro la diferencia entre casos sospechosos y casos confirmados. La diferencia es básicamente relevante para el manejo de la información, pero también para las acciones de salud pública. Recordemos que la intervención de contención que establecimos desde el inicio de la epidemia, antes incluso que el primer caso, consiste en detectar a los casos sospechosos y al tiempo que se les toma una muestra para diagnóstico por laboratorio, se les pone en resguardo domiciliario y se estudia a sus contactos para que estos también estén en resguardo domiciliario. En un momento dado, y también lo fuimos comentando, cuando ya son un conjunto bastante amplio de casos, esta medida de contención se vuelve poco útil, poco práctica y es conveniente instaurar las medidas masivas. En México aprovechamos la oportunidad de haber contemplado la epidemia desde antes de que empezara en México y pudimos anticipar 15 días, todavía en la fase 1, las intervenciones masivas de mitigación que corresponden típicamente a la fase 2. Esto lo que nos ha permitido es que masivamente disminuyan los contagios y eso va a contribuir importantemente al control de la epidemia. Ahí se ven en sus distintos tipos de presentación clínica los casos ambulatorios o leves, los casos estables, graves y críticos, tanto los sospechosos como los confirmados. La siguiente. Las enfermedades, ya hemos destacado, hipertensión, diabetes, obesidad, el propio tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, además es un condicionante de prácticamente una centena de daños a la salud. El tabaco siempre es malo, los productos del tabaco, tanto los que se consumen por combustión, por quemado, como los que se vaporizan, son elementos nocivos para la salud. Esto lo sabemos perfectamente y se sabe desde hace muchas décadas. La siguiente. Aquí se ve en tres grandes grupos arbitrariamente organizados las personas menores de 25 años, que incluye a los adolescentes y niños, que muy afortunadamente no tienen enfermedad grave y no han tenido casos fatales. Recordarán que al inicio de la epidemia habíamos comentado que los niños los íbamos a considerar, sobre todo los menores de 5 años, como un grupo de riesgo, igual que los consideramos para la influenza. Eso lo dijimos en un momento en donde la epidemia solo estaba en China y no había una suficiente experiencia acumulada de conocimiento para identificar esto. Afortunadamente, el conocimiento que se produjo conforme la epidemia avanzó en otros países nos ha permitido
identificar con razonable certidumbre que los niños no son una población de alto riesgo, a diferencia de lo que sí seguimos considerando para los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas. El grupo de edad intermedia, 25 a 59 años, sí tiene esta letalidad de 5.1% y notoriamente los mayores de 60 tienen letalidades superiores al 14%. La siguiente. Este es el detalle por entidad federativa. Aquí quiero destacar dos cosas. Cuando vemos en una entidad federativa letalidades altas, esto puede representar al menos dos cosas. Una, que la capacidad de atención pudiera estar rebasada y el rebasar en la capacidad de atención, como lo hemos alertado, puede condicionar una mayor letalidad porque la oportunidad de atención de las personas en estado crítico se reduzca. Pero lo otro que también puede revelar, y frecuentemente lo revela, es un proceso de identificación de casos no eficiente. Y esto es importante porque cuando vemos estados con un número pequeño de casos fatales, pero que tienen letalidades muy altas, es el caso del extremo derecho e izquierdo para ustedes de la diapositiva, lo más probable es que hay una dificultad para identificar casos y esto tiene que subsanarse. La siguiente. La mortalidad, a diferencia de la letalidad, lo que revela es la contribución de cierta enfermedad, en este caso COVID, en las causas de muerte que presenta una entidad federativa o todo el país. La mortalidad en México en promedio es 0.26 por 100,000 habitantes. No lo vayan a interpretar como un porcentaje, es 0.26 por 100,000 habitantes y esa es la contribución que se ve en la gráfica para las distintas entidades federativas. La siguiente. Este es otro dato importante que ustedes conozcan, que es la contribución de distintos virus respiratorios a los casos tanto de enfermedad leve como de enfermedad grave. Las distintas causas de neumonía siguen presentes en el panorama nacional y mundial y contribuyen proporcionalmente a la ocurrencia de neumonías. Hasta hace algunas semanas, concretamente en la semana 9, que es la primera semana de marzo, teníamos todavía una contribución importante del virus influenza o de los distintos tipos del virus influenza, que estábamos todavía en la temporada ordinaria o estacional de influenza. Sin embargo, ahorita ya se redujo sustancialmente la contribución del virus influenza y el virus SARS-CoV-2 causante de COVID está presente en alrededor de 15%. ¿Qué esperamos que va a ocurrir? Que conforme pasen las semanas de propagación de la infección, COVID va a ser la enfermedad predominante, es decir, cuando se demuestra que existe el virus SARS-CoV-2 en personas que tienen las características clínicas de la enfermedad. La siguiente. Esta información es también importante y no debemos despreciarla porque nos da una buena noticia. Aquí lo que vemos es las personas que se han recuperado y tenemos cerca de 40% de personas que se han recuperado porque afortunadamente 8 de cada 10 personas con COVID tienen una enfermedad que se limita espontáneamente, se cura, porque el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo elimina al virus del cuerpo en un periodo hasta de 14 días y deja a la persona sin secuelas, sin daños. En las personas que tienen enfermedad grave, desde luego, como existe un daño pulmonar muy importante, pueden tardar meses en recuperarse, pero quien tuvo enfermedad leve se recupera íntegramente y esto contribuye a que se vaya retardando y eventualmente controlando la epidemia. Hemos dicho también, les recuerdo, que la enorme mayoría de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 van a tener solo infección y no enfermedad. Esto es muy importante. Hay muchas condiciones de salud causadas por agentes infecciosos en los que existe infección sin causar en modo alguno enfermedad. Y este es el caso del virus el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, en donde vamos a tener personas que se infecten sin darse cuenta, porque ni siquiera tengan síntoma alguno o tengan síntomas mínimos. Y esta va a ser la enorme mayoría de personas. Y en México y en cualquier país del mundo se anticipa
que hasta el 67 o 70% de las personas eventualmente vamos a tener infección, esperamos que la enorme mayoría sin tener enfermedad alguna. Esto es lo que ocurrirá y contribuirá finalmente a que la epidemia se detenga. No habiendo una vacuna, no habiendo un tratamiento específico, esta será la contribución más importante a que se detenga la epidemia en cualquier parte del mundo. La siguiente. Finalmente tenemos los casos sospechosos que ya los presentamos de rutina, insistimos para ayudar a las personas que se están confundiendo entre casos sospechosos y casos confirmados a que tengan claro que los casos sospechosos siguen el mismo curso en el tiempo que los casos confirmados. Finalmente los casos confirmados son un subconjunto o una proporción de los casos sospechosos y finalmente tenemos la curva epidémica de casos confirmados. La siguiente, en donde tenemos para casos confirmados 5.014 que se han acumulado. Nótese que la curva epidémica sigue creciendo, seguirá creciendo, esto lo hemos alertado desde el inicio, antes de que llegara el primer caso, es la historia natural de la epidemia. Lo que esperamos es que con las medidas de mitigación comunitaria, que son estas de quedarse en casa, mantenerse separados físicamente unos de los otros, por el hecho de que se suspendieron las escuelas, se suspendieron las actividades laborales no críticas y se evitaron las congregaciones públicas superiores a 50 personas, esto va a contribuir a que haya menos contagios. Cuando hemos hablado de esta reducción de los contagios, hablamos del famoso aplanamiento de la curva. Esto quiere decir que esta línea de color café, en lugar de ser muy pronunciada como ocurrió en otros países, empieza a estar más inclinada hacia abajo. Eso quiere decir que cada día va habiendo menor cantidad de casos que se suman. Todavía no tenemos la suficiente tiempo transcurrido desde el inicio de las intervenciones como para tener una estimación robusta, pero seguramente rumbo al final de esta semana ya tendremos varios indicios que nos permitan reconocer si vamos bien en ese sentido y se ha reducido la transmisión o no vamos tan bien y la transmisión sigue de manera muy activa. Termino. En cualquiera de los casos, la fase 3 es inevitable. La epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar, es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento hospitalizado, y entonces podamos darles atención a todos y todas. En su momento, esta contribución a la reducción de los contagios se apreciará de acuerdo a qué tan intensamente se cumplieron las medidas de mitigación, las medidas de aislamiento, las medidas de sana distancia. En algunos lugares, es el caso de la zona metropolitana del Valle de México, tenemos documentación directa, se monitorea qué tanto se ha reducido y tenemos muy buenas noticias, se ha reducido casi el 70% de la movilidad urbana, tanto en el transporte público como en transporte privado y también las congregaciones públicas. En otras partes del país no tenemos una documentación directa y consideramos que es probable que no se ha hecho la intensidad necesaria para reducir los contagios. La manera de documentarlo, desafortunadamente, será para esos casos a posteriori, es decir, después, cuando estemos en la fase 3 o ya en estas etapas tempranas entre la fase 2 y la fase 3, donde estamos viendo una intensidad importante de la frecuencia de los casos. Presidente. Pues esa es la información general. Si les parece, dividimos en dos la parte de salud y si hay algún otro tema, también lo abordamos. Vamos sobre salud. A ver. Gracias, presidente. Hans, usted y usted. Y luego nos vamos a este lado. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario
Gatell, Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Secretarios, perdón, preguntarle, en todo este tema de las fake news y todo lo que no voy a recapitular porque es bastante difundido y aquí mismo se ha tocado, hay un punto muy particular que ahorita está subiendo el nivel de desinformación o de información distorsionada, y eso es lo que yo quiero preguntar. En el tema del equipamiento al personal de los hospitales, hablo en general porque son médicos, enfermeras y una serie de personal que, bueno, es toda una diversidad. Hay mucho, incluso un actor famoso ya sacó un video, ya se le contestó por parte de una delegada del IMSS, pero sigue abundando. Incluso ha habido quejas de personal de otros hospitales. La pregunta concreta, doctor, frente a estas informaciones que también ya se han desmentido, otras no y otras sí, y etcétera, es un sube y baja tremendo en la población y en la incertidumbre. Ya aquí se ha detallado el tema del puente con China por parte del canciller, incluso aquí presente, la adquisición de equipo que viene, que va en camino, etcétera, todos los puentes que el propio presidente aquí presente lo ha mencionado. ¿Hasta qué punto hay esa distribución en los hospitales de cualquier, ya sea IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera? ¿Hasta qué punto está llegando? ¿Hasta qué punto este tipo de cosas está sucediendo? ¿Hasta qué punto también puede haber incluso un sabotaje interno? Porque puede ser en las medicinas respecto al cáncer, incluso usted, subsecretario, mencionó en su momento que había ese desvío, digamos, huachicol del medicamento, ese desvío, esa corrupción por parte de personal mismo desde adentro e incluso gente de sindicatos, no sé. Esa sería la pregunta. ¿Hay una consistencia respecto a esta entrega del equipo médico? Porque también ya salió la otra versión de personal médico diciendo sí tenemos, sí nos está llegando, hay fotografías, pero yo quisiera lo más puntual que fuera, doctor, respecto a este tema para poder dar respuesta oficial y detectar las fake news. ¿Se está entregando o ustedes también ya están detectando que a la entrega y la distribución en los hospitales hay retención por sabotaje, por corrupción? ¿Qué está pasando en ese punto concreto, doctor? A mí yo creo que mucha gente está muy interesada en saberlo, nos han llegado muchos comentarios al respecto y creo que en este momento debe de haber una contundencia, y con este comentario sí quisiera decirle, también hay acoso contra los doctores, hay agresiones, híjoles, sin nombre, incluso contra usted, doctor, el día de ayer. Indudablemente, ¿qué pretenden? Socavar la imagen en este caso de usted, de la parte científica, como lo ha hecho el presidente. Ayer, pues desafortunadamente, no lo dejan ni comer ni desayunar, con perdón del comentario. Esa sería mi pregunta, doctor. ¿Hay esa intención de sabotaje? ¿Hay esa intención, usted considera, de mermar este liderazgo científico para operar esta emergencia sanitaria? Gracias. Gracias por la pregunta. Quisiera comentarle varias cosas, incluyendo los datos que los tenemos, ahorita los van a poner en pantalla, si me esperan tantito, sobre la distribución de estos materiales. Espérenme tantito con esto. Nada más quisiera dar primero una panorámica. Una de las decisiones, desde mi punto de vista, muy útiles que tomó nuestro presidente al inicio de esta epidemia, desde el inicio, y lo ha comentado aquí, se lo comentó a los otros 19 líderes mundiales del grupo G20, es que los problemas como las epidemias, sean manejadas de acuerdo a estándares científicos, de acuerdo a información técnica, no de carácter político. Esto es impresionantemente importante, porque las decisiones no pueden estar construyendo escenarios de la realidad distintos a los que existen, a los que son reales.
Para predecir lo que va a ocurrir existen métodos científicos, precisamente en ellos estamos trabajando desde el inicio y ahora estamos próximos a tener en esta semana resultados de grupos académicos especializados en epidemiología matemática. Por cierto, les externo mi profundo agradecimiento, y también a CONACYT y a la directora general de CONACYT, la doctora Álvarez Builla, que nos ha permitido articular a estas comunidades científicas para tener esta información científica robusta. Entonces, hay un punto en donde hay que involucrar desde el inicio a la población, a ustedes como comunicadores y comunicadoras, y a toda la población, en decirles exactamente lo que está ocurriendo, lo que se espera que va a ocurrir. A veces la información no es agradable. Por ejemplo, que aquí digamos es irremediable que llegue la fase 3, o que hayamos dicho hace muchas semanas, garantizamos que va a llegar el COVID a México. Lo dijimos. Eso no es agradable, no es algo que uno desee, pero lo peor que puede hacerse en enfrentar un problema complejo, un problema retador como una epidemia, es pensar que las cosas no van a ocurrir. Ni modo, las cosas que van a ocurrir hay que enfrentarlas como son. Y la manera de enfrentarlas como son es con la solidaridad de toda la población, de todos los sectores, el sector privado, el sector público, el sector social, y esto permite los esfuerzos de una política de Estado. Ayer mismo que aquí se firmó el convenio con el sector privado, es precisamente producto de esta convicción del gobierno de colaborar con todos y todas las personas y las organizaciones que pueden ser relevantes. Entonces, hay que decir siempre la verdad, lo hemos dicho de otras maneras, no es solamente una convicción ética o un principio ético, tanto en el ejercicio de la función pública como convicciones personales en términos de la ética, sino es una necesidad técnica el tener la posibilidad de decir la verdad. A veces dice uno buenas noticias, indudablemente las diremos cuando esta epidemia esté ya en su declive y todos celebraremos que esté en declive, pero cuando hay que enfrentarlo hay que decirlo también con la misma realidad. Esto lo que nos lleva es a que también es importante escuchar. La población tiene muchas cosas que decir y la población es heterogénea, hay personas que tienen puntos de vista no necesariamente confluentes con la visión del gobierno, pero tienen opiniones y esas opiniones hay que respetarlas, hay que tomar en cuenta, y detrás de la cortina, a veces de la manera de expresarlos, no siempre es una manera respetuosa, no siempre es una manera constructiva, pero lo que nosotros interpretamos es el ánimo constructivo que pudiera haber detrás. A veces es simplemente un asunto de ansiedad, de angustia, es también un fenómeno humano ante las incertidumbres y hay que interpretar lo que está detrás que pueda ser positivo. En el tema concreto de los equipos de protección personal, que ya hemos explicado también para que todo el mundo lo tenga claro, los equipos de protección personal son los cubrebocas, los guantes, los gorros, las batas, los gogles. Estos son equipos de uso médico, de uso en el espacio clínico y tienen sus particularidades. No todo mundo debe usar los mismos equipos y esto lo hemos ilustrado con algunos de los equipos que, por simples que son tecnológicamente hablando, son especializados. Las famosas mascarillas N95, los cubrebocas duros de alta filtración. Estos equipos son escasos en el mundo entero porque el mundo entero está afectado por esta pandemia y entonces desafortunadamente sí se desperdician porque los usan más personas de quienes las requieren. Hay escasez de estos productos y es exactamente lo que ocurrió en México hace cerca de 4 semanas, que al inicio de la epidemia hubo un uso excesivo de estos equipos, y por excesivo nos referimos a que personas que no tienen una necesidad técnica de usarlos, los empezaron a usar y se malgastaron. ¿Quién sí debe usarlo? Ya lo hemos dicho, lo dije anoche con cierto detalle, quienes están involucrados en las maniobras clínicas que generan aerosoles respiratorios. El virus SARS-CoV-2 se transmite por la vía respiratoria a través de partículas líquidas de secreciones respiratorias de la nariz y la faringe y la tráquea. Quien está tomando muestras para el diagnóstico,
con los hisopos que se ponen a través de la nariz, los médicos y personal que está involucrado en los procedimientos de terapia intensiva, específicamente en la intubación traqueal, son quienes deben usar estos equipos. En la misma unidad de terapia intensiva, quien no está involucrado en ese procedimiento y está a algunos metros apartado del paciente en el momento que se hace el procedimiento, no requiere utilizar el cubrebocas N95. Esto no es un capricho, esto está documentado. Tenemos nuestra guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero, que está alineada con guías semejantes de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos o de Canadá o de Europa, y la guía tiene un sustento científico y técnico. Entonces, la realidad es que se malgastaron los equipos, la realidad es que hubo escasez de los equipos. Y en ese sentido nos parece completamente legítima la inquietud del personal de salud que en su momento expresó la necesidad de tener esos equipos y dijimos con perfecto realismo, es un reto enorme conseguir estos equipos en el mundo, es un reto igual que ha sido difícil conseguir los ventiladores mecánicos. Que sea un reto no quiere decir que a uno le guste y no quiere decir que uno se queda de brazos cruzados. Entonces, todas estas semanas hemos tenido un intenso trabajo para conseguirlos donde sea necesario. Agradecemos precisamente aquí al canciller que ha coordinado el grupo que ha permitido conseguir localizar estos equipos y conseguirlos. Desde el martes pasado llegó el primero, ya van 2 y serán 11 aviones del puente aéreo México-China, y en cuanto llegaron los equipos, ahora sí, si me pasan la diapositiva, se distribuyeron de la manera más rápida posible a las unidades de salud. Este es el resumen que se puede ver de las distintas entregas. Ahí están equipos de diagnóstico y laboratorio, equipos de protección personal en el segundo renglón, donde tenemos la expectativa de casi 6 millones de equipos en la primera entrega, luego la segunda entrega otros adicionales y otros insumos de higiene y medicamentos. Y aquí se ve el detalle de los insumos de protección personal. Ha habido donaciones también, por cierto, gracias a todas las personas, organismos o entidades sociales y privadas que han donado, muchas gracias. Aquí están sus contribuciones, que son valiosísimas y que nos han permitido sumar a lo que llegó en los aviones y que fue distribuido. Ahora, sobre su pregunta, que agradezco, termino diciendo lo siguiente. En la narrativa social a veces permea la idea de si en esta localidad, en este consultorio, en esta cama de terapia intensiva no hay un cubrebocas, es culpa del gobierno y se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Tengamos claridad también en ese sentido. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos que hemos venido procurando, pero el trayecto es muy largo. Entre que llega el avión y se distribuye, finalmente llega al punto de servicio, al punto de uso, y ahí están involucradas muchas personas. Entonces, efectivamente, hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir, con evidencia en la mano, que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncienlo. Muchas gracias. Un segundo punto. Concretamente en este tema, vuelvo a lo mismo, al tema de las fake news. ¿Qué posible es de que el sistema, en este caso de salud, que usted ahorita está, bueno, junto con, por supuesto, sin hacer un lado el doctor Alcocer, al secretario de Salud, y que han tomado, digamos, esta cabeza de la responsabilidad por la situación
delicada de la contingencia sanitaria. Recuerdo cuando en el temblor del 2017, la gente, no quiero hablar sociedad civil, la gente se organizaba y decía, hey, esto es falso, el famoso verificado. ¿Por qué no lo hace? Podría ser una buena propuesta que ustedes lo hicieran, es decir, que sacaran una cuenta, hablo de redes sociales, o bien otras vías, aclarando esto es falso, porque ya al subirse personajes de la farándula, permítame decirlo así, me parece que a la gente, por supuesto que la tambalea, a todos, a la sociedad, digo, tratamos de informarnos, pero hay gente que desafortunadamente se va con la primera versión, pues porque lo dijo tal personaje. ¿Por qué no hacer algo similar con el tema de verificar y que la gente pueda preguntar, oiga, a los encargados de algún tipo de plataforma, ¿esto es real? Y que digan, no, no es real, falso. O sí se está verificando, o sí ya se revisó y se mandó o se reforzó la situación de que se está atorando, lo que usted dice ahorita, pidiendo a la población, pidiendo al personal médico, al personal de salud que denuncie. Entonces, que pudiera haber este tipo de plataforma y yo creo que pudiera estar frenando este tipo de contingencia. Y pues preguntar, por ejemplo, el caso del gobernador de Baja California, digo, no voy a mencionar lo que dijo, yo creo que ya todos sabemos que los médicos lo que les está pasando. Y es una voz oficial, por supuesto, es el gobernador. Y yo no le pregunto por un asunto de politiquería o de política o de grilla, como vulgarmente se dice, sino técnicamente. Doctor, ¿qué podría responder al respecto? Y con eso pues yo le agradecería las respuestas que me da. Sí, yo diría de manera muy sintética, gracias, que es deseable que en una sociedad plural todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo encuentre la libertad para externar sus opiniones. No siempre hay que coincidir y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo, la responsabilidad que eso implica. Con mayor razón cuando existe un reto para todas y todos en una nación, hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir. Un país finalmente es como una nave circulando por el océano. Si uno piensa que uno puede sabotear a esa nave y no tiene conciencia que entonces va a perecer junto con quizá los demás, pues está haciendo un daño a todos y todas. Entonces, mi apreciación es que mantenernos en comunicación, y la gran mayoría de las personas responden. A veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos. El miedo es una reacción muy poderosa y el miedo combinado con ignorancia resultan en odio y es una reacción también muy, muy poderosa, desde luego negativa. Pero en la medida en que la verdad es consistentemente expresada, por eso nos interesa y apreciamos mucho también la instrucción del presidente. Todas las noches estamos aquí a las 7 para informar sobre este tema y que cada quien vaya tomando sus consideraciones. Por favor. Muchas gracias, señor Servín. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Quizá le parezca pueril la pregunta, pero yo creo que ¿por qué las personas de cierta edad, de 80 años, por ejemplo, como yo, somos más sensibles o prediabético, como dice el doctor Cruz López, que yo lo soy, somos más lábiles, más sensibles, que es lo que se desgasta, aprende el deterioro normal, lógico del ser humano? ¿Por qué? ¿Y cómo puede el gordo, el obeso, porque si decimos siempre el obeso, a lo mejor alguien no entiende, el gordo, el gordísimo, el gordito, cómo va a detectarse, a saberse y qué medidas tomar para precaverse? Esa sería la primera pregunta, por favor, señor. Muchas gracias. No me parece en modo alguno pueril, me parece una pregunta relevante y también interesante. Existen muchos mecanismos por los que estas enfermedades crónicas contribuyen al riesgo de complicaciones. En algunos casos pondré la situación de la diabetes. La diabetes es una enfermedad
que se caracteriza por el exceso de azúcar en sangre, de glucosa, que es una de las azúcares que están en el cuerpo, que se adquieren por vía de los alimentos, y tenemos un nivel normal de azúcar en sangre. Cuando ese nivel de azúcar en sangre aumenta por el hecho de que en la diabetes no existe un procesamiento adecuado de estas azúcares, no entran a las células en donde tienen que entrar las moléculas de azúcar para proveer la energía de las células, entonces quedan en exceso estas moléculas, esta concentración de azúcar en sangre. Y eso, el exceso de azúcar, hace que todas las células del organismo, las paredes de los vasos sanguíneos, las células del sistema inmune, que son los glóbulos blancos, también los glóbulos rojos, prácticamente todas las células se afectan en su funcionalidad. Y están descritos múltiples mecanismos moleculares muy detallados por los que los glóbulos blancos se vuelven menos eficientes en su actuar. Ya no se movilizan con suficiente velocidad, ya no llegan a los tejidos donde tienen que agregarse, ya no producen las moléculas que permiten que se comuniquen entre ellos. Es un asunto bastante complejo, pero dicho de manera simple, se disminuye la eficiencia del sistema de defensas del organismo. Y esto lo que hace es que las personas con diabetes tengan una susceptibilidad mayor a padecer infecciones o, una vez que padecen infecciones, a que se compliquen las infecciones. De hecho, las infecciones son una de las primeras causas individuales de la mortalidad en personas con diabetes. Algo semejante ocurre con la edad. En el proceso de edad va existiendo un desgaste de la eficiencia de todos los órganos del cuerpo y todos los sistemas, incluyendo el sistema inmune. Todo esto se lo aprendí a mi maestro, el inmunólogo Jorge Alcocer Varela. Y también las personas con obesidad, esto me interesa destacar, otro mecanismo diferente. La obesidad altera también las distintas funciones metabólicas, suele estar asociada con fenómenos como la resistencia a la insulina, que condiciona el estado clínico que se llama prediabetes, y también el volumen corporal disminuye la capacidad respiratoria. Entonces, en un momento dado, una persona con obesidad, particularmente si es una obesidad de alto grado, de un índice de masa corporal grande, en el momento en que tiene una infección respiratoria o una afección del aparato respiratorio, la eficiencia del funcionamiento de los pulmones, la expansibilidad de los pulmones, su capacidad de expandirse, es menor que en una persona que tuviera peso normal, y eso le disminuye la adaptación a el problema respiratorio. Y luego entonces, doctor López-Gatell, ¿qué vida debe llevar el individuo diabético ochentón para prevenir ser víctima aquí? Y felicitarle por como habló usted de la verdad. Me recordó a Juan Ruiz de Alarcón en La verdad sospechosa, que sentencia que este es un remedio que sabe mal, pero que hace mucho bien. Eso es la verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Muchas gracias. Muchas gracias. Las medidas de prevención en general son las mismas para cualquier edad, se vuelven más importantes en personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, por favor no olvidemos a las mujeres embarazadas. Ayer presentamos, por cierto, la guía de prevención y control de COVID en el embarazo, parto, puerperio y para los recién nacidos, pero las medidas de higiene generales: lavarse las manos repetidamente, si se está con síntomas, abstenerse de estar en contacto con otros, cubrir el estornudo cuando se produce con el ángulo del codo y en general guardar la sana distancia. Por favor, usted, Carlos, y de este lado. Perfecto, vamos a darle el paso y luego a una mujer allá, usted. Gracias, muy buenos días. Carlos Pozos, de la Molécula Oficial. Buenos días, señor presidente de México. Buenos días a todo el equipo. Yo quisiera preguntarle qué avances se tiene respecto a la construcción de los 50,000 respiradores o ventiladores que encargó el señor presidente al CONACYT. Entiendo que este diseño de estos nuevos ventiladores están basados en el PVC manual resucitador Ambubaj, y entiendo que es de manera mecánica para no tener una intubación profunda. También entiendo que la industria automotriz del Estado de México
está participando. Quisiéramos saber si se puede cumplir con esta meta y también comentarles que los científicos de la Agencia Espacial de México quieren poner o colaborar con ustedes en lo que se pudiera necesitar de su conocimiento. ¿Me podría responder? Con mucho gusto. Efectivamente, el presidente encomendó a la doctora Álvarez Huilla, directora general del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que coordinara los esfuerzos de integración de todos aquellos científicos, ingenieras, ingenieros o compañías sociales o privadas que tuvieran alguna propuesta de construcción de ventiladores, de fabricación. Descubrimos, lo cual fue interesante y estimulante, que en México hay una enorme capacidad de ciencia y tecnología. Existen centros públicos de investigación, todos estos están afiliados o coordinados por CONACYT, que tenían varias propuestas. Algunos institutos de salud, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, tenían también un prototipo desde hace varios años que incluso ya estaba en uso, si no clínico, por lo menos experimental, en seres vivos. El Instituto de Nutrición tiene una unidad de cirugía experimental desde hace muchos años. Y también había instituciones académicas como la Universidad Nacional, como el Instituto Politécnico, o incluso privadas como el Tecnológico de Monterrey, que tenían propuestas que eran interesantes. Se estableció un grupo coordinado por CONACYT, participó también la Secretaría de Economía, directamente con la secretaria Graciela Márquez, participó la Cancillería también y desde luego la Secretaría de Salud, y reunimos a especialistas en salud, específicamente en medicina crítica, ingenieras, ingenieros, también otros que tienen contemplado capacidad para ver la visión económica. En este momento se habían identificado hasta 7 u 8 prototipos. La doctora Álvarez Huilla con el grupo técnico identificaron que no todos los prototipos eran realmente prototipos, sino eran lo que se llama maquetas, y la diferencia estriba en que los prototipos tienen una mayor cercanía con convertirse en un producto real, escalable en producción, mientras que las maquetas son una especie de prueba de concepto. Todavía no tenemos el informe más reciente del ciclo reciente, en la última semana. Parecía que había 2 prototipos prometedores y una oferta importante de varias compañías, la industria automotriz y otras, que aeronáutica también son otros de los que tienen estándares industriales muy favorables. Entonces, yo creo que próximamente tendremos el informe y podremos comunicarlo con más detalle. Mi segunda pregunta, señor presidente, subsecretario. ¿Hay rabia en los columnistas mercenarios? Dentro del periodismo mexicano también tradicional existe esa rabia. Entiendo que es válida la crítica al poder, pero quienes guardaron siempre silencio como momias, ahora tienen una campaña de desprestigio a la credibilidad y autoridad sanitaria. Mi pregunta es esta: ¿el COVID-19 se ha convertido en punta de lanza para romper la unión de los Estados Unidos mexicanos? ¿Podrá el COVID-19 romper el pacto federal fiscal? Yo sé de salud pública. Cuando habló de rabia me hizo pensar en la enfermedad infecciosa causada por el virus de la rabia. Por cierto que México, después de un esfuerzo de 30 años, un esfuerzo muy organizado a través de varias administraciones, fue el primer país que obtuvo la certificación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por perros y gatos. Fíjese, recientemente recibimos este reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que representó un éxito de la salud pública mexicana, que a lo largo de varias administraciones, de varios gobiernos de distinta orientación política, mantuvo un trabajo muy constante. Y uso como referencia esto para externar mi convicción, mi esperanza, mi confianza en que los fenómenos de salud pública, los fenómenos retadores masivos como el COVID y cualquier otro, aunque nos llevan a momentos de gran incertidumbre donde se expresan los sentimientos más profundos de las personas, y estos a veces se traducen en acciones institucionales, al final sabremos guardar la calma, aprender de las lecciones, lo que es útil para avanzar, para construir un país más robusto, tanto en su sistema público de salud,
donde nos interesa que haya un sistema de cobertura universal, donde haya medicamentos y servicios de salud gratuitos y que esto sea un bien público que permanezca por las distintas décadas por venir. Mil gracias. Gracias. La colega y el colega, y usted me dice, presidente, cuando ya haya que parar. Gracias, subsecretaria. Buenos días a todos. Me gustaría, Isabel González, Grupo Imagen, me gustaría saber la ruta que siguen, la entrega de estos equipos de protección para el personal sanitario. Ustedes dicen, bueno, nosotros como autoridad máxima dentro de una epidemia que siempre es la Secretaría de Salud y el Presidente de la República, se encargan de pedir estos equipos. ¿Cuál es la ruta que sigue una vez que llegan? ¿Cuánto tiempo va a tardar a que ese personal especializado que está con los pacientes contagiados del COVID le llegue? Porque independientemente de lo que dijo el gobernador, independientemente de lo que dijo el actor mexicano, pues ahí están los videos del personal médico y de salud. Esos no los dan los medios de comunicación, simplemente con el celular de este personal uno se entera y ahí están los medios de comunicación en las redes sociales. En fin, ¿cuánto tiempo tarda? Esto por un lado. Dos, me gustaría saber esta explicación médica científica. Usted ha sido muy consistente en decir que cuando te da el COVID, te recuperas, eres inmune. Sin embargo, y ahí la explicación, la solicitud que le hago, esta cuestión técnica, hay personas que se han vuelto a contagiar. ¿Qué debemos entender por esta inmunidad? Y dos, al presidente de la República saber, con base en esta, digamos, en esta curva de la epidemia, de la fase más crítica, de la fase más difícil, ¿qué se está pensando hacer en los escenarios del ciclo escolar, presidente? Vienen las vacaciones de verano. ¿Qué escenarios se están contemplando para estos chicos de educación básica, sobre todo de preescolar, de primaria, de secundaria? Algunos tienen la posibilidad de un equipo tecnológico, de tener clases en línea. Ahorita están unas vacaciones atípicas, ¿no? Porque correría el periodo formalmente, está corriendo, y algunas escuelas privadas están haciendo el esfuerzo de clubes vacacionales para la salud emocional en casa, lo que usted ayer decía, ¿no?, en el video con la señora Beatriz Gutiérrez. Pero ¿qué está contemplando el Gobierno de la República, presidente? ¿Se van a tomar esos 2 meses del verano? ¿Con lo que se tiene se evalúa o vamos a esperarnos un poco más? Conocer los escenarios. Gracias. Le contesto las dos primeras. Sobre el proceso de distribución de los insumos, es un proceso que en estos momentos de intensidad los hemos tenido que acelerar al máximo y gruesamente tardan menos de 24 a 48 horas entre que está desde un punto central, digamos, en manos del Gobierno federal. Esto llegó al aeropuerto de la Ciudad de México por estos vuelos de Aeroméxico. La misma noche que llegó, se empezó a clasificar el material, había que hacer una verificación de sus condiciones de posible uso, de su calidad, etcétera. Como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos grupos técnicos que hacen esta evaluación y una vez listos se empiezan a distribuir, se mandan a todos los estados para la parte de las secretarías estatales de salud. También se mandan a las distintas delegaciones, bueno, antiguamente llamadas delegaciones, hoy oficinas de representación del Seguro Social, las correspondientes delegaciones del ISSSTE, todas las instituciones de salud. Llegan ahí a almacenes estatales, de los almacenes estatales llegan a otros almacenes locales y finalmente, de acuerdo a la proximidad geográfica, se distribuyen en las distintas unidades de salud. No son para el uso en los pacientes o con los pacientes, sino del personal médico que atienden los pacientes. Y de acuerdo a los lineamientos y a los procesos de capacitación que se han venido llevando a cabo para el caso de las instituciones nacionales, desde las oficinas centrales, para el caso de las instituciones estatales, que son los servicios estatales de salud, también con el relevo y la participación a quienes también agradezco a las secretarias y secretarios de salud de los estados, la capacitación para el uso y finalmente ya está a disposición. Este proceso, yo diría que en promedio nos llevó 3 a 4 días para el primer embarque, el primer avión, y el segundo avión un tiempo semejante, y las cantidades son las que acabamos de ver en la diapositiva. Sobre este fenómeno de la inmunidad, es una
elemento científico interesante. Hemos dicho repetidamente que estas personas recuperadas desarrollan inmunidad y permanecerán inmunes por largo tiempo, pero también hemos explicado que el conocimiento científico todavía está en proceso de cambio. Realmente han existido pocas descripciones de en qué momento empiezan a aparecer los anticuerpos. Y hay varias clases de anticuerpo, un tecnicismo, hay anticuerpos tempranos que se llaman IgM, hay anticuerpos tardíos que se llaman IgG. Estos anticuerpos IgG son anticuerpos de memoria. Generalmente para una cantidad importante de enfermedades infecciosas permanecen por años, decenas de años o eventualmente por toda la vida. Todavía es un enigma científico para el virus SARS-CoV-2 si después de la enfermedad o de la infección que no produjo enfermedad durarán de por vida estos anticuerpos. Ha habido algunas descripciones, la más nutrida, cerca de 120 casos en Corea, en donde se ha identificado personas que un mes después, en promedio de haber padecido COVID, regresaron con síntomas y se les pudo detectar que tenían todavía virus. Aquí hay dos fenómenos que aún por esclarecer. El primero es si el uso de ciertos medicamentos que disminuyen la eficiencia del sistema inmune pudiera estar contribuyendo a retrasar el proceso de generación de inmunidad. Y hay algunos medicamentos que se usan como antiinflamatorios potentes y esto buscando que haya una disminución del daño pulmonar, de la intensidad del daño pulmonar, pero podrían tener la desventaja de disminuir la inmunidad y retrasar el proceso de generación de anticuerpos. Ahora, es una descripción muy concreta, son poquito más de 100 casos en más de 1.776.000, entonces no consideramos que sea algo que necesariamente deba reproducirse en el conjunto de la población.